Bueno, buenas tardes y Dios nos los bendiga. Bienvenidos a Calvary Fields o Calvario en español. Estamos contentos de que están acá con nosotros, sea en persona o en línea. Si es su primera vez en Capilla Calvario, simplemente enseñamos la Biblia versículo por versículo, capítulo por capítulo, para equiparlos a enfrentar al mundo hacia alrededor como los hijos de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestra oración es que a través de la enseñanza de la palabra seas transformado, lleno del Espíritu Santo y encuentres paz con Dios el Padre. Antes de entrar a nuestro mensaje, ya estamos en los últimos 2 sermones que nos toca estas últimas 2 semanas. Vamos a terminar con Mateo. Hoy vamos a estar en el capítulo 28, versículos 1 al 15, y la semana que viene 16 al 20, y después terminamos y entramos a nuestro libro nuevo de Romanos. Pero antes de entrar a nuestro estudio esta tarde, nuestra promesa de 129 promesas de Dios viene de Proverbios 18:10, que dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, al que corre a él corre el justo y será levantado. El Señor es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Encontraremos refugio en su amor, misericordia y justicia. El Señor nos invita a todos a buscar refugio en Él. Correrás hacia Dios y encontrarás refugio o huirás de Él, arriesgando la ira que viene. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por poder estar acá en tu presencia, Señor. Padre, oramos por nuestra ciudad, Señor. Te la ponemos en tus manos, Señor, por nuestra comunidad hispana, Señor, acá en Austin y a través en línea, Señor, en las redes, sea ya en Colombia, Santo Domingo, Nueva York, Miami, donde sea que estén escuchando, Padre, que tu palabra vaya y haga su trabajo. Y ayuda a aquellos que están escuchando de lejos a buscar una iglesia cerca de ellos, donde tu palabra es predicada, tu nombre es alabado y la gloria siempre es tuya, Señor. Una iglesia que predique la palabra versículo por versículo, Señor, siempre para traer gloria y de que muchos lleguen al arrepentimiento y el conocimiento tuyo, Señor. Esa es nuestra oración para nuestra iglesia y para nuestra ciudad, Señor. Alcanzar a aquellos que no te conocen y a los que son tuyos, que se han descarrilado, para darle aliento para regresar hacia ti, Señor. Te alabamos y te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. El título de nuestro mensaje de hoy es: la resurrección es nuestra esperanza. De pronto han escuchado que hay la Navidad en julio. Esta es la Pascua en agosto. La muerte de Jesús en la cruz pagó el precio en su totalidad por los pecados del mundo, incluyendo los tuyos y los míos. La resurrección es nuestra esperanza. Leamos en 1 Pedro 1:3, que dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Algunos cuestionan si Jesús fue una persona real, si la resurrección realmente sucedió, o incluso niegan la resurrección por completo. ¿Y usted qué piensa? Hoy vamos a determinar la existencia de una persona. Unos determinamos la existencia de una persona como Jesús, Aristelos o Sócrates, examinando los relatos escritos de testigos oculares y artefactos históricos. Hoy, mientras exploramos nuestra historia, examinaremos la evidencia escrita, los artefactos y las vidas transformadas que dan testimonio de los eventos de la cruz y de la resurrección de Jesucristo.
Creemos en la Biblia porque es la palabra inspirada de Dios, escrita por hombres a través del poder del Espíritu Santo. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La primera pregunta es si eres hombre o mujer de Dios. Si no, no sirve la palabra de Dios. Porque el que no está en Dios, entonces para ellos no le importa la palabra de Dios. Pero si eres hombre o mujer de Dios, entonces tienes que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. La referencia crítica también que vemos acá es a todos. No solo algunos, toda escritura es inspirada por Dios. No solo algunas o solo las partes que quieres que se centran en nuestra teología, doctrina, religión o forma de vivir. No, hay que recibirla toda. Y ese es el problema con este mundo, que queremos leer las partes que nos gusta y dejarlas a las que no nos gusta, los ofende, no alinean con mi pensamiento, con mi religión, con mi doctrina. Queremos escoger lo bueno y dejar lo resto. Pero la palabra de Dios es toda buena, sirve para todo y fue escrita para corregirlos, para amarlos, para instruirlos en la justicia. Ahora, hay personas afuera, vamos a leer sobre los que escribieron la Biblia, pero antes de mirar a ellos, hay otras personas que escribieron acerca de Jesús y los eventos de la resurrección. Acá vamos a leer el historiador judío Josefo, que proporcionó uno de estos relatos. Dice en el Antigüedades Judías 18, el volumen 18, capítulo 3, páginas 63 y 64, dice, él escribió esto: por este tiempo vivía Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque él era uno que obra hazañas sorprendidas, y fue un maestro de tales personas que aceptaban la verdad con gusto. Se ganó a muchos judíos y a muchos de los griegos. Él era el Mesías. Cuando Pilato, al oír que lo acusaban hombres de la más alta posición entre nosotros, lo condenó a ser crucificado. Los que en primer lugar habían llegado a amarlo no renunciaron a su afecto por él. Al tercer día se les apareció restaurado a la vida, porque los profetas de Dios habían profetizado estas y otras muchas cosas maravillosas acerca de él. Y la tribu de los cristianos, llamados así por él, no han desaparecido hasta el día de hoy. Y todavía seguimos acá. Amén. En el año 1996, Gary Habermas publicó The Historical Jesus, Ancient Evidence for the Life of Christ. El Jesús histórico, evidencia antigua de la vida de Jesucristo, en el que examinó más de 3.400 trabajos académicos escritos desde 1975. Para evitar cegozos, Habermas cegó deliberadamente sus análisis para favorecer las posiciones más escépticas. Sin embargo, la evidencia aún apoya fuertemente los relatos de la muerte de Jesús, el entierro, la tumba vacía y el comienzo de la iglesia y las vidas transformadas. Hemos confirmado la existencia de los relatos escritos, pero ¿quién fueron los escritores del Evangelio? Primera carta de Juan
capítulo 1 al 4 nos dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Los evangelios relatan la historia de Jesús, con Mateo, Marcos y Lucas conocidos como los evangelios sinópticos, porque incluyen muchas de las mismas historias con relatos similares o idénticos. Mateo revela a Jesús como el rey de los judíos. Marcos presenta a Jesús como un serbio a los romanos. Lucas describe a Jesús como el hombre perfecto para los griegos. Y el Evangelio de Juan comienza enfatizando la existencia de Jesús desde el principio, revelando como el Hijo de Dios al mundo, que es Dios. No solamente el Hijo, sino era Dios y estaba desde el principio. En el principio estaba el Verbo. Y el Verbo estaba en el principio y el Verbo era Dios. Y el Verbo se manifestó en la tierra. Y su nombre es Jesucristo. Jesús no solamente nació hace más de 2000 años. Él estaba aquí desde el principio. ¿El principio de qué? Desde el principio que no había nada. Existía Dios solamente. ¿Quién fueron los escritores de los evangelios? Mateo y Juan eran discípulos de Jesús que caminaban y hablaban con él. Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, compartió la historia de Jesús a través de los ojos del apóstol Pedro, quien también era discípulo de Jesús y consideraba a Juan Marcos un hijo en la fe. Finalmente, Lucas era médico y compañero de viaje de Pablo, que tuvo un encuentro con Jesús, Jesús resucitado, y experimentó un cambio que transformó su vida, mientras que iba a matar a los cristianos. Como evidencia tenemos una tumba vacía, manuscritos que testifican de nuestro Salvador resucitado, vistos por muchos testigos oculares. La resurrección es nuestra esperanza. El Señor dijo que iba a preparar un lugar para nosotros y volvería por nosotros, si no nos lo hubiera dicho. Y esa es nuestra esperanza, que no solamente Él viene por nosotros y viene de nuevo, pero seremos como Él. Por favor, acompáñenme a Mateo 28, versículos 1 al 8, para entrar a nuestro estudio y texto de nuestro día. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscas a Jesús, el que fue crucificado, y él no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ve el lugar donde fue puesto el Señor, y pronto, y dice a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le verás, y he aquí os los he dicho.
Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, paremos ahí un momentito. El versículo 1 nos dice que el domingo después del sábado, el día de reposo, dos Marías llegaron para servir a Jesús y ungir a su cuerpo con especias y aceites aromáticos para ayudar con el olor de su cuerpo en decomposición. Hay 6 diferentes Marías mencionadas en el Nuevo Testamento. María Magdalena fue la mujer de la que Jesús expulsó 7 demonios que leímos sobre la semana pasada. Según los evangelios de Marcos y Juan, la otra María es la madre de Santiago, el hermano menor, y José. Vinieron las mujeres porque creían que Jesús iba a resucitar. No, venían a servir fielmente a Jesús. Por un lado, es una hermosa imagen de devoción y servicio, pero por el otro lado, es triste que ninguno de los apóstoles o las mujeres creían que Él iba a resucitar, aunque Él lo predicó y lo dijo. ¿Estás leyendo la palabra de Dios, escuchando y orando para intentar entender lo que dice la palabra? A medida que se acercan a un gran terremoto sacude la tierra, mientras un ángel del Señor descendiente del cielo con vestiduras blancas radiantes, brillantes como la nieve, nos dice la palabra de Dios. Quita la piedra, no para dejar a salir a Jesús, sino para revelar una tumba vacía. Los guardias se ponen pálidos, congelados de miedo, incapaces de explicar lo que acaban de ver. Las personas a menudo comparten historias de ver ángeles, pero en lugar de acercárseles a Jesús, a veces quieren adorar a los ángeles que son creados en vez del Creador. Sin embargo, estamos destinados a adorar a nuestro Creador y Redentor, como leemos en el Antiguo Testamento. Miren lo que dice Job 10:19, dice: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre él polvo. Si se acuerdan de Job, la historia de Job, él tenía todo. Un hombre bendecido, tenía hijos y hijas, mujer. Y el enemigo le vino al Señor y dijo: él solamente lo amas porque lo has bendecido con demasiado. Déjame tentarlo, tú vas a ver que él te va a rechazar. Y en medio de eso, Job, en esas pruebas, nunca paró de adorar al Señor. Y él también tenía esta seguridad, que no importa la dificultad que estaba pasando, que él iba a ver a su Redentor vivo. Un versículo profético de que vería el Señor vivir. El ángel les dice a estas mujeres: yo sé que buscas a Jesús que fue crucificado. La crucifixión fue un evento real donde el Señor tomó el castigo por nuestros pecados sobre sí mismo. Él, que no conocía pecado, se hizo pecado por nosotros y tomó sobre sí la ira de Dios. Él se convirtió en el Cordero de la Pascua que fue sacrificado, el chivo expiatorio que la lleva nuestros pecados afuera del campamento. A los israelitas se les instruyó celebrar la Pascua para recordar que una vez fueron esclavos en Egipto. El faraón endureció su corazón y se negó a dejarlos ir hasta que la 10ª plaga golpeó, quitándole la vida a los primogénitos. Sin embargo, la muerte pasó por encima de las casas de aquellos que estaban
cubrieron los postes y las puertas con la sangre del cordero. Hay varios tipos de ejemplos en la historia de la Pascua. Egipto representa al mundo y el faraón representa a Satanás. A Satanás no le importa cuántas personas salgan heridas. Incluso llevaría a sus hombres a ser tragados por el mar rojo mientras perseguían al pueblo de Dios. Pero la historia más grande es que en la Pascua es que persigue lo que Jesús haría en la cruz. Nuestro Cordero, que murió por nosotros. Hoy en día los judíos ya no ofrecen sacrificios porque no hay templo. Y rechazaron a Jesús, que vino a expiar los pecados del mundo de una vez por todos. Esperaban que el Mesías viniera como un rey gobernante, pero no podían entender el Mesías sufriente descrito en Isaías o en los Salmos, como leímos la semana pasada. No hay templo porque Jesús pagó el precio. El templo será reconstruido antes de su segunda venida, y entonces lo reconocerán. El día de la expiación, Yom Kippur, se usa como un tiempo para tratar de expiar todos los errores del año pasado, haciendo buenas obras. Ya no hacen sacrificio porque no hay templo. No hay templo porque Jesús ya pagó el precio por nuestros pecados. Amén. Los musulmanes celebran el Ramadán para tratar de ganarse el favor de su Dios, el Dios de la luna. Todas las religiones enseñan que debes trabajar o hacer algo para ganarte el favor de tu Dios o dioses. Eso es la religión. Para muchos, su Dios es distante y no se involucra en las vidas personales de la gente. Yo no conozco a ese Dios, porque ese no es el Dios de nosotros. El cristianismo enseña que no puedes ganarte el camino al cielo. No puedes trabajar para entrar al cielo. Nuestro Dios descendió, se hizo uno de nosotros y tomó el castigo por nuestros pecados porque tenemos una deuda que no podemos pagar. El Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento están activos, cercanos y involucrados en nuestras vidas personales. Aunque el Viernes Santo es un tiempo de muerte, pecado y castigo, como vimos la semana pasada, es Viernes Santo porque Dios pagó el precio por nuestros pecados. Podemos derramar lágrimas de gozo, sabiendo que nuestro Dios nos amó tanto que tomó el castigo por nosotros, por nuestros pecados, y los llevó y los separó, lo que es el oeste del este. Hay lágrimas de tristeza al saber que Él llevó mis pecados a la cruz. Pero también hay lágrimas de alegría por haber salvado a un miserable como yo. Entonces, el ángel dice las palabras más asombrosas de la historia. Él no está aquí porque ha resucitado entre los muertos. Servimos a un Dios viviente, no a un Dios muerto. Él los está invitando a venir a ver y luego ir y a contar lo que han visto. Y esa es nuestra historia para la semana que viene. Si usted ha sido transformado, estás yendo y contando tu historia, tu testimonio de lo que Jesús ha hecho en tu vida, o todavía estás esperando que seas transformado. Entonces el ángel les dice las palabras. Entonces el sepulcro está vacío y hay un gran gozo porque Él ha resucitado entre los muertos. Amén.
Y alabado sea Dios. Esta es la esperanza que celebramos, el domingo de resurrección. Cada día es un día de resurrección, recordando que yo estaba muerto en mis traspasos, estaba muerto en mi pecado, estaba muerto yendo hacia el infierno. Pero el Señor resucitó mi matrimonio, mi vida. Y ahora estoy en camino al cielo, no por nada porque lo que yo hice, sino todo lo que Él hizo. Si no hay resurrección, no hay esperanza. Y Jesús sería solo un buen maestro moral, un falso profeta y no Dios. Pero la resurrección demuestra que Él no solo es un buen maestro y un profeta, sino que Él es Dios y siempre era Dios. Existió desde el principio. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y viene de nuevo. ¿Quién crees que es Jesús? ¿Quién tú dices que es Jesús? ¿Afirmó Jesús decir que era Dios? Porque hay gente que dice, no, Jesús nunca dijo que era Dios. Esa es la gente que no lee la palabra de Dios. En Juan 10, 32 a 33, Jesús respondiendo a los líderes religiosos: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apiedras? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Esa fue la razón que lo quería matar, porque se dijo que era Dios y le estaba quitando a los siguientes que lo seguían a ellos. Y cuando no hay siguientes, no hay dinero. Nada ha cambiado. De pronto estás enfrentando un terremoto en tu vida. Te tengo un consejo para ti. Sean como estas mujeres y busquen a Jesús. Isaías 55:6 dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. El tiempo está corto, mi gente. Vendrás y verás que el Señor es bueno. Salmo 34:8 dice: prueban y vean que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Se nos da una oportunidad fantástica de ir y contárselo a los demás. No tengas miedo de compartir tu fe y lo que el Cristo resucitado, ha hecho en tu vida, porque el Señor va delante de ti. Leamos el versículo 9 y 10. Y las mujeres, hablando acá a las mujeres: he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salva. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temas, y da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Algunos dicen que el cristianismo menosprecia a las mujeres, pero ¿a quién se le apareció primero el Señor? A las mujeres. Les dice que se regocijen. Estas mujeres fueron las últimas en abandonar la cruz, como vimos la semana pasada, y son las primeras a llegar al sepulcro. Jesús ve a las mujeres y las eleva como iguales a los hombres. Él establece el orden en el matrimonio y en la familia, pero nunca considera inferiores a las mujeres ni a los niños. Cuando las mujeres ven al ángel, no lo adoran, pero aquí caen y adoran a Jesús. La Biblia dice en Éxodo 34:14: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es.
Si Jesús no fuera Dios, no hubiera recibido, le hubiera dicho, levántate, no me adoren. Pero no, Él recibió que se adoraron. El Señor, cuando dice la palabra que el Señor es celoso por ti. Cuando Él te ves que te has ido con una impía, te ha ido por el dinero, que amas más al trabajo, tu carro, tu casa, tu preferencia sexual. Él es celoso porque Él murió por ti, Él te creyó y te quiere rescatar de tus pecados. Y cuando ve que amas a algo más que Él, le da celo, porque Él murió por ti. No es celo de mal, pero es un celo porque le duele a Él. Y sabe que si sigues en ese camino vas a ser destruido. Ese es amor. No celos de la otra persona, no celos porque Él sabe. Tenemos que adorar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Pero nosotros ponemos a otras cosas enfrente del Señor. Amamos a otras cosas más que al Señor. Y le partimos el corazón a Él, que pagó todo por ti. Las religiones falsas afirman que Jesús era un ángel, mientras que otras dicen que es el hermano de Lucifer, de Satanás. Sin embargo, Lucifer fue expulsado del cielo por desear ser adorado como Dios. ¿Es Jesús un ángel? Bueno, Apocalipsis 22:8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vi estas cosas, y después que las hube, oí y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que mostró estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración, a lo menos que sean demonios, que son trabajando más para Satanás. Pero el ángel de Dios no recibe tu alabanza, no quiere que te postres, porque solamente Dios es el que merece la adoración. Contrasta eso con cuando Juan ve a Jesús en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Me hace recordar de Pablo. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Ese es Jesús, el único que merece nuestra adoración. Jesús, nuestro Dios, es celoso porque Él murió por ti. Jesús anima a las mujeres a no tener miedo, como lo hizo más tarde con Juan en Apocalipsis, como acabamos de leer. Cuando eres obediente a la palabra de Dios, es cuando Él se aparece. Luego instruye a las mujeres una vez más para que fueran y dijeran a sus hermanos que se encontraran con Él en Galilea. Hay hermanos y hermanas en la fe que se sienten deprimidos hoy. Tal vez hayan perdido su trabajo, están pasando por un momento difícil o simplemente se sienten derrotados. Los quiero animar que ustedes vayan, les peguen una llamadita, oren por ellos, invítenlos a la iglesia, lean la Biblia juntos. Ellos necesitan a Jesús y a veces los desviamos, los descarrilamos. Y nosotros tenemos que apoyarlos unos a los otros. Al terminar nuestro estudio hoy,
Vamos a leer el versículo 11 al 15. Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros. Sus discípulos vinieron de noche y lo guardaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyeran el gobernador, nosotros le persuadiremos y os podremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Vamos a terminar acá, pero nos queda un poquito. Para empezar, primero, ¿por qué habían guardias en el templo? En el sepulcro. Regresemos a los últimos versículos del capítulo 27, el día después de la crucifixión, y leemos los versículos 62 al 66 del capítulo 27, que dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciéndole: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sé que vengan sus discípulos de noche y lo fuerten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y ser el postrero error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenés un guardia. Y asegurándolo, como sabes. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo la piedra y poniendo la guardia. Y si recordamos nuestro estudio de la semana pasada, les dije que un guardia era un grupo de 4 o 16 soldados. Y tomaban turnos. Y el sellado era un sellado romano. Tenías que ser loco para abrir ese sello. Porque si abres ese sello, quiere decir que te van a matar. Si le quitas ese sello. Si eres el guardia y dejas que alguien se robe el cuerpo, te van a matar. Y entonces, ¿cómo es que se van a comer ese cuento? Lo que hace la gente por el dinero, lo que hace la gente para esconder su pecado. Todavía hacemos las mismas cosas hoy en día. Entonces, curiosamente, los líderes religiosos recordaron lo que Jesús enseñó. Interesante, los que no seguían a Jesús se recuerdan lo que dijo Jesús, pero sus discípulos y las mujeres no se recordaron que iba a resucitar, pero estos sí. Mientras que es muy raro. Ahora, no se recordaron hasta que Pedro y Juan corrieron a la tumba y encontraron la tumba vacía después de que las mujeres le pidieron. Y ahí se acordaron: es que lo dijo que iba a resucitar y resucitó como dijo. Eso también prueba que usted puede conocer la Biblia, pero aún así elegir ignorar la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen la palabra de Dios? Se la saben la palabra de Dios, pero la ignoran, no le hacen caso. La conocen, pero no la están viviendo. Los guardias llegan y reportan todo lo que sucedió. ¿Recuerdas ese gran terremoto la mañana de su resurrección? Fue causado cuando apareció este ángel blanco, brillante. No lo habías creído. ¡Wow! Me quedé frío. Tenía un temor. No sabemos lo que pasó. No sabemos lo que pasó. No. Nada más escuchamos este terremoto y no sabemos qué. No vimos a nadie sino a este ángel. Y bueno, abrió la tumba. No había nadie ahí. No sé qué pasó.
pero ustedes son los líderes religiosos. Cuéntenme, ¿qué fue lo que está pasando? Cuéntenme. ¿Por qué fueron a ellos? Porque si alguien iba a saber lo que había pasado, tenía que ser los religiosos. El sacerdote, el papa, el cura. ¿Cómo fue que resucitó entre los muertos? Piloto, ahora va a acabar con nosotros. Los va a hacer morcilla. Los va a tirar al río, como si fuera italiano. ¿Usted ha visto a los mafiosos? Que aparecen los cuerpos muertos en la agua. No, ustedes tienen que contarnos lo que pasó acá, para que los ayude. Uno puede encontrarse con un ángel de Dios y no llegarse más cerca a Jesús. ¿Qué pasa por la mente de esos líderes religiosos que están escuchando esta historia? Recuerden que Jesús dijo: destruiré este templo y lo levantaré de nuevo en 3 días. Eso le está pasando. No, ¿cómo que nadie vino a robar el cuerpo? Ese man está hablando de verdad. Wow. Me voy a arrepentir. No es posible que mate a Dios, al Mesías que esperábamos. Antes de contarle cómo respondieron, mire a donde Jesús le contó a ellos, en Mateo 12:28. Porque ellos le habían pedido una señal. ¿Y cuántas no vemos en la iglesia? Queremos ver una señal. Queremos ver un milagro. Mire, los milagros y las señales no salvan a nadie. Y Jesús les dijo a ellos: la generación mala y adulteria demanda señal, pero señal no les será dado, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de un gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre y en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y ahora, recordándose esa historia, ellos están diciendo: wow, matamos a Dios. Él viene por nosotros, por venganza. Pero no dijeron nada de eso. No dijeron nada de eso. No hay arrepentimiento. ¿Qué hacen entonces? Están en un lugar tan oscuro y tan profundo de su pecado que hacen lo necesario para tratar de esconder su pecado. Ellos mataron al Mesías y no podían permitir que esa verdad saliera a la luz. Lo mataron porque afirmaba ser Dios y estaban perdiendo a sus seguidores. A gente, cuando tú le tocas a sus seguidores, cuando tocas su dinero, hacen lo que sea por el dinero, hasta matan. Y si eso no se resuelve, perderán su posición, poder y control sobre el pueblo. No podemos dejar que esto salga a la calle. El texto, entonces, tratan de callar a los guardias, le pagan a ellos para que se queden de silencio. El texto incluso dice que los judíos todavía enseñan esta mentira hasta hoy en día. Al tiempo que fue escrita, unos 20-30 años después de que pasó. Aún hoy en día, en el año 2024, todavía dicen esta misma historia.
Pero no solo son los judíos. Hay historias que hay gente que ha hecho historias que dicen que la resurrección fue una conspiración. Algunos afirman que Jesús se drogó a sí mismo para parecer muerto. Otros sugieren que las mujeres fueron a la tumba equivocada, lo que significará que Juan y Pedro también lo hicieron. Algunos argumentan que Jesús no murió, sino que simplemente se desmayó en la cruz. No, mire, si usted ha visto la película La Pasión del Cristo, y si usted repasa el estudio que hicimos la semana pasada, la mayoría de las personas no sobreviven la flagelación que él soportó. Recuérdense que él fue el que dejó su espíritu. La mayoría de la gente muere en la flagelación. Cuando le están pegando con ese instrumento que tiene cosas de cuero, con cristales en ellas, y le pegan y empiezan a arrancarle la carne, abrir los testigos, y usted ve las costillas y los órganos, y las cosas le están cayendo por de afuera, de adentro para afuera. Y se desmayó. Y se hizo el que estaba muerto. Otros también afirman que era una mala memoria o ilusiones masivas. El mundo no quiere aceptar a Cristo, porque el minuto que aceptan a Jesucristo, ¿entiendes? Tienen que reconocer que hay un Dios vivo y que viene de nuevo, y hay que pagar el precio por nuestros pecados. No queremos entrar a la luz, queremos estar en la oscuridad. La oscuridad prende la televisión, está saliendo afuera en pleno día, porque saben que el tiempo está corto. Las cosas no se están mejorando, las cosas se están empeorando. Hemos discutido los relatos escritos, los testigos oculares de los autores y de sus fuentes. Tenemos una tumba vacía. Entonces, ¿qué más dice la Biblia? Las escrituras nos dicen que durante los 40 días después de su resurrección, Jesús se apareció a María Magdalena, luego a las otras mujeres, luego a Pedro y luego a 2 discípulos en el camino a Emías. El primer domingo por la noche se le apareció a 10 apóstoles. 8 días después se le apareció de nuevo, esta vez con Tomás presente, que había dicho que no creería a menos que podía ver y tocar el lugar donde le habían traspasado, donde vino con la espada y se le metieron por acá por el lado, o viendo las manos. Hasta que no lo viera, no hubiera creído. Y usted está esperando. En Juan, él se le aparece a 7 de los discípulos mientras estaban pescando. En 1 Corintios 15, Pablo escribe que Jesús se le apareció más de 500 personas a la vez. Después se le apareció a Santiago, su hermano, y finalmente se le mostró a Pablo en 1 Corintios 15, 6 al 8. Espere, usted me dijo que Jesús tiene hermano. ¿Cómo así? No, es que la Virgen María, ella no tuvo más hijos, era una virgen. No, lean sus escrituras, por favor. Miren lo que dice la palabra de Dios. No solamente Jesús tenía hermanos, sino tenía hermanas. Juan 7:5 dice, porque ni siquiera sus hermanos creyeron en él. No son los primos, como tratan de decir en la iglesia tradicional. No, la palabra ahí es hermanos, son hermanos. Y en Mateo 9 también leemos que tienen hermanas, que vienen con María y le están buscando. Y la gente le pregunta, tu madre y tus hermanas se están buscando. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano o hermana? Sino el que hace la voluntad de Dios. Santiago
Es uno de los hermanos que escribió una de las cartas en la Biblia. Otro hermano es Judas, que escribió una carta en la Biblia. Cuando vivían con él, no le creyeron. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué pasó? Tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado. ¿Y usted ha tenido un encuentro con el Jesús resucitado? Pablo escribe esto en Filipenses 3:10, porque yo puedo conocer a Él y el poder de su resurrección y la comunión de sus sufrimientos, siendo conformado a su muerte. Santiago se encontró con Jesús resucitado y compartió esta experiencia con su hermano Judas, tal como Jesús nos encarga que lo hagamos y compartir con los demás. Cuando tu vida ha sido transformada, vas a hablarle a los demás y compartir lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pero si no has sido transformado, no tienes cuento a contar. Puedes hablar de una historia en la Biblia, pero no es vivo en tu vida, no hay transformación en tu vida. Entonces estás hablando de un Dios lejano porque no lo has conocido cercamente, no has sido transformado, no has nacido de nuevo. ¿Qué estás esperando? Esto es más que un libro, esto es más que una historia. Esto es una palabra viva y tiene las palabras de vida eterna del Señor Jesucristo. Tres de los 4 evangelios fueron escritos desde los primeros 20 años después de la cruz y la resurrección de Jesús. Este evento histórico le cambió la vida y fue inolvidable. Hay poder en el nombre de Jesús y hay poder en su resurrección, que es nuestra esperanza. Si has estado siguiendo si usted estudió, si se recuerda el estudio de Hechos que hicimos hace ya más de un año, sabes que Pablo anteriormente, conocido como Saúl, era un perseguidor de los cristianos, dispuesto a viajar lejos para arrestarlos y matarlos si tuviera que matarlos. Durante un viaje a Damasco, Siria, se encontró cara a cara con el Jesús resucitado y cayó al piso cuando escuchó la voz del Señor. No se cayó de un caballo, no, él cayó al piso porque sabía que estaba enfrente de Dios. Se convirtió en el gran apóstol de los gentiles, abrazando la comunión del sufrimiento de Cristo. Fue golpeado, naufragado y dado por muerto varias veces. Jamás fue cortado por la mitad. Tomás fue golpeado hasta la muerte. Pedro fue crucificado de cabeza para abajo. Todos los discípulos murieron de muerte violenta, excepto a Juan, no porque no trataron de matarlo, porque a él lo hirvieron en aceite, hasta lo tiraron en una isla a ver si se moría, y no podían con él hasta que él se murió de causas naturalmente. Las historias nos cuentan que muchos de ellos vieron a sus familias torturadas y asesinadas por seguir predicando la resurrección. Estos hombres no eran militares, paramilitares, guerrillas, Navy SEALs, agentes de W7 o espías de la CIA, no sé cómo la butcher. Si fuera una mentira, uno de ellos se hubiera quebrantado, viendo a su familia torturada, matando a su familia. Uno de ellos, 11, había dicho: no maten a mi familia, el cuerpo está escondido acá, o los enterramos por allí. No. Ellos murieron
por una verdad, porque tuvieron un encuentro con el Jesús resucitado. ¿Y ustedes han tenido un encuentro con el Jesús resucitado? El cristianismo finalmente condujo la caída de todo el imperio romano, porque la gente no quería adorar a César como Dios ya. Solamente hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, un solo Dios, y Él es el único que vamos a adorar. Entonces la gente cambió de uniforme y nació la iglesia tradicional. La resurrección de Jesús no solo transformó a los apóstoles, sino que también puso al mundo patas para arriba. Cambiaron al mundo. Como leímos en el libro de Hechos. ¿Te has encontrado con el Jesús resucitado? Hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día de nacer de nuevo. Mañana no es prometido. Un día estás acá, mañana no estás. Un día estás vivo, el otro día bye bye. Bye bye. Puede pasar en medio de tu vida, en medio de que estás durmiendo, o cruzando la calle te atropella un carro. Nunca sabes cuándo vas a terminar tu día. Mire, el problema, ya que vamos a cerrar, ya no es la falta de pruebas. El problema es la condición de nuestros corazones y nuestras naturalezas pecamosas. Pero tengo una buena noticia. La resurrección es nuestra esperanza. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero en el que no crea ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Venid y ve, para que vean que el Señor es bueno. Él quiere ofrecerte la esperanza de la vida eterna. Jesús vino, murió, resucitó y va a regresar. Esa es la promesa. Jesús ha resucitado. Él es nuestra esperanza viviente. ¿Estás listo para arrepentirte y regresar a Dios? Si eres cristiano o acabas de aceptar al Señor, únete a nosotros la próxima semana para estudiar la gran comisión y aprender la importancia de compartir nuestra fe y esperanza en el Jesús resucitado, con quien nos rodea y el mundo entero. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por el poder de la resurrección que te levantó. Tú te levantaste y lo has transformado nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Sin la resurrección no hay esperanza, pero gracias a Dios te damos a ti, Señor, que conquistaste el pecado y la muerte. Y nuestra esperanza es que vienes de nuevo y seremos como ti, Señor. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Bendice sea tu nombre. Padre, oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestras familias. Aquellos que están sufriendo, Señor, de condiciones mentales, con condiciones psicóticas, con dolores, con tristeza, con amargura, con rabias, con condiciones sexuales. Ayúdalos a ser libres de todo mal. Ayúdalos a que se arrepientan.
Ayúdalos que vengan a tus pies para recibir salvación y vida eterna. Que tuya sea toda la gloria, Señor. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene.